Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Comisión 6, Comisión 9, trabajo práctico de dolor. Bien, el dolor es un síntoma, es decir, es subjetivo y es uno de los motivos más frecuentes de consulta, el dolor. Es una sensación desagradable que tiene que ver realmente con un proceso que genera dolor, que puede estar generando un daño real o un daño potencialmente real. Dice la definición que es una sensación desagradable y esto va a tener que ver con las primeras experiencias que tuvo el individuo en relación con el dolor desde la niñez. Por eso se dice que el dolor tiene un componente obviamente somático y también un componente emocional. Por eso se dice que dos individuos pueden, ante un mismísimo estímulo doloroso o nociceptivo, tener distinta intensidad o distinta respuesta ante ese mismo estímulo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros evaluaremos al dolor, a este síntoma, a esta sensación subjetiva del paciente? Bien, nosotros ante un dolor deberemos evaluar qué tipo de dolor es, qué tipo de dolor es, qué tipo. ¿Es un dolor superficial? ¿Es un dolor generado en la piel? ¿Es un dolor profundo, un dolor somático? ¿Es un dolor profundo pero visceral? ¿O es un dolor referido? Bien. Luego también deberemos evaluar la intensidad de ese dolor. ¿Es leve? ¿Es moderado? ¿Es severo? La duración. ¿Dura menos de 4 semanas? ¿Es agudo? ¿Dura más de 4 semanas, pero menos de 4 meses? ¿O es un dolor crónico? Después, ¿a dónde está localizado? ¿Cuándo aparece? ¿Qué lo atenúa? Y los síntomas que lo acompañan o concomitantes, ¿sí? Dolor. Bueno, entonces comenzaremos con un síntoma frecuente, un síntoma muy frecuente de consulta, que es el dolor torácico. Dolor torácico, uno deberá, ante un paciente que consulta por dolor torácico, hacer un diagnóstico diferencial con el interrogatorio, es decir, con nuestra anamnesis y con el examen físico inicial, si estamos hablando de una causa cardíaca, miocárdica o cardiovascular, o es una causa de osteoarticular, muscular, contracturas, que son causas muy frecuentes de consulta, pero uno ya tiene que estar pensando, ¿es una causa que no pone en riesgo la vida del paciente o es una causa que pone en riesgo la vida del paciente? Entonces, ante la consulta del dolor torácico, se nos genera inicialmente como la gran división de las aguas. Tenemos causas osteoarticulares, musculares y causas propias que tengan que ver con el miocardio, con una isquemia miocárdica, una enfermedad cardiovascular, de cardiopatía isquémica. Puede también deberse a una causa, no sé, un aneurisma disecante de aorta, que es una emergencia. Puede deberse a una pericarditis, ¿sí?, que es la acumulación, después veremos de qué tipo de líquido, entre la hoja parietal y la hoja visceral que recubre al corazón, el pericardio. Puede estar debiéndose a una embolia pulmonar, va a ser más rara, pero en la consulta, digamos, ambulatoria. También podemos estar pensando en una causa pulmonar. Una neumonía genera muchas veces irritación pleural, una pleuritis también nos va a estar dando un dolor característico que se llama empuntada de costado. Pero bueno, es decir, que todo lo que es el dolor torácico uno tendrá que, de acuerdo a las estructuras que existen en el tórax, ir haciendo el diagnóstico diferencial. ¿Es de causa muscular? ¿Es de causa osteoarticular? ¿Es pleural, pleurítico? ¿Una neumonía y está irritando las pleuras y se está por ese dolor pleurítico
en puntada de costado, que aumenta con la inspiración, que aumenta con la tos, o es de causa cardíaca, ¿no? Estamos ante una angina de pecho o angor, o estamos ante un infarto agudo de miocardio, o lo que es peor, ante un aneurisma disecante de aorta. Ojo, también podemos tener otras estructuras que generan dolor en el tórax, dolor torácico, que puede ser, por ejemplo, una esofagitis, ¿sí? Un reflujo gastroesofágico que va a generar otro tipo de dolor, que bueno, después iremos con el interrogatorio haciendo los diferentes diagnósticos o pensando en los diferentes diagnósticos diferenciales. Pero yo quiero hacer hincapié que ustedes que están empezando con semiología, con un buen interrogatorio, uno puede acercarse a un buen diagnóstico, o por lo menos hacer un diagnóstico presuntivo entre una causa u otra. Bien, hay una mnemotecnia que es el Alicia, que es un poquito lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a la presencia de dolor, cómo investigarlo. Bien, yo acá hice hincapié en las causas que pueden, más graves o no sé si más relevantes o que pueden poner en riesgo la vida del paciente si uno las confunde con una causa osteoarticular. Por ejemplo, un dolor precordial, opresivo, que se va a estar irradiando al miembro superior izquierdo, pero también puede ir al miembro superior derecho, sobre el lado cubital, que se viene hasta la mandíbula, que tiene que ver muchas veces con un esfuerzo y que dura varios minutos, más de 3, 4, 5 minutos, y que no calma cuando uno le pone un vasodilatador arterial, uno tiene que estar pensando que puede ser un infarto agudo de miocardio. Volviendo a las primeras clases que teníamos, o los primeros videitos, es importante en el dolor torácico el interrogatorio, la anamnesis, los antecedentes del paciente, los antecedentes personales del paciente, ¿sí? Para ir separando los diagnósticos. Vamos. A ver. Siguiendo con dolor torácico. Ante un dolor torácico es fundamental hacer una gran división en donde tendremos que pensar, ¿es un dolor que me permite estudiarlo, que no pone en riesgo la vida del paciente, o es un dolor que puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente? No es lo mismo un dolor osteoarticular o muscular, contracturas musculares, no es lo mismo un dolor pleurítico por irritación pleural, no es lo mismo un dolor que nosotros sospechemos que es gastroesofágico por un reflujo gástrico hacia el esófago, a un dolor que sea de causa miocárdica o de causa vascular. No es lo mismo que estemos frente a un dolor torácico de una causa coronaria, una isquemia cardíaca, una cardiopatía isquémica, a estas otras causas de dolores que son contrafrecuentes, que por supuesto hay que llegar a un diagnóstico y tratarlas, pero que tal vez no van a estar poniendo en riesgo la vida en lo inmediato. En cambio, un infarto agudo de miocardio, un aneurisma disecante de aorta, una embolia de la arteria pulmonar, son patologías que uno las tiene que pensar y tiene que actuar rápido y en consecuencia a ese diagnóstico que estamos pensando. Fundamentalmente en el síntoma dolor torácico siempre es recontra importante, pero es muy importante el interrogatorio, una buena anamnesis de las características de ese dolor, cuándo aparece, dónde se localiza, la intensidad de ese dolor, si se acompaña o no de otros síntomas, si se irradia o no hacia alguna otra parte y con qué maniobras se calma o se atenúa. El famoso Alicia,
la aparición, la localización, la intensidad, las concomitancias o con qué se acompaña, la irradiación, si se irradia o no hacia algún lado, y qué causas las atenúan. Bien, entonces, ante un dolor torácico, nuestro interrogatorio y nuestra anamnesis nos hará llegar a un diagnóstico en un buen porcentaje de los casos. Bien, obviamente, además de las características e indagar el dolor propiamente dicho, tendremos que, lo que ya sabemos y lo que hemos ido aprendiendo en las clases anteriores, hacer un buen interrogatorio de los antecedentes de este paciente, de los antecedentes personales. Entonces, acá será importante la edad del paciente, el sexo del paciente, si es diabético, si es hipertenso. La diabetes y la hipertensión y la dislipemia son 3 antecedentes patológicos o antecedentes personales de relevancia que nos tienen que hacer ir pensando en patología cardiovascular. Ni hablar si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, si además es sedentario, y el tema del hábito tabáquico, ¿sí? Vamos pensando en patología cardiovascular, son factores que juegan muy directamente y en contra, por supuesto, ¿no? A lo contrario, ¿no? Un paciente deportista que no tiene sobrepeso, que no tiene dislipemia, que no es diabético, que no fuma, puede llegar a tener patología cardiovascular, pero uno haría hincapié en que no tan frecuentemente, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, ante un dolor torácico ya hicimos la gran evaluación. Nuestro paciente nos dice que tiene un dolor torácico que es fijo, que aparece siempre en las mismas circunstancias. Aparece luego que camina rápido 2 cuadras. ¿Cuántas veces por semana le aparece? Siempre en la misma circunstancia. Camina 2 veces por semana rapidito a tomar el colectivo, estoy inventando, ¿no? Pero bueno, porque el paciente que por ahí hemos visto en tantos años, el dolor aparece en esas circunstancias, con el ejercicio. Se localiza en el pecho, es un dolor torácico que lo oprime, que se localiza en el pecho, que lo oprime, no es un dolor en puntada de costado, es un dolor opresivo. Muchas veces los pacientes dicen como que algo que me está apretando, como que tengo una cincha, como que tengo una pata de elefante, han dicho algunos. Bien, ahí tenemos las características de ese dolor. La duración de ese dolor también va a ser importante porque nos va a estar haciendo dividir si estamos ante una angina de pecho, un angor, o un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, miren si será importante el tiempo que dura. Si se irradia o no se irradia, muchas veces los dolores de causa cardiovascular, cardíaca, por las metámeras, tienen irradiaciones a miembro superior izquierdo, también puede ir a miembro superior derecho, sobre el borde cubital, sobre todo es un dolor que se irradia, hacia la mandíbula y hacia la espalda. Bien, bastante característico que te hace pensar en cardiovascular. Bien. ¿Se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, se acompaña de alguna otra cosa? ¿Con qué se acompaña o con comitancias? Muchas veces una angina de pecho es solamente el dolor y un infarto agudo de miocardio se acompaña de un estado nauseoso, todo lo que sería lo vasovagal, ¿no? El sistema vasovagal, simpático, parasimpático, que te da síntomas que acompañan a un infarto agudo de miocardio. Estamos poniendo el ejemplo de un infarto agudo de miocardio. ¿Y con qué se atenúa? Por ejemplo, en una angina de pecho o un angor, que es una isquemia, pero que no alcanza a tapar totalmente el vaso, la coronaria o la rama de la coronaria, calma cuando el paciente te dice, no, yo me quedo quieto y me calma. O muchas veces hay que indagar también en la medicación, ¿no? Si calma con un nitrito, o que es un vasodilatador arterial que se pone debajo de la lengua, te hace pensar en que es un angor o una angina, no alcanza a ser un infarto. Bueno, igualmente ustedes como futuros médicos y que están ahí ante un paciente, con que ustedes sepan hacer un buen interrogatorio de las características del dolor, el famoso Alicia. Un buen interrogatorio con respecto a los antecedentes de ese paciente, si tiene factores de riesgo, si tiene factores de riesgo cardiovasculares para tener patología coronaria o no,
O por el contrario, estamos ante una neumonía y es un dolor pleurítico de irritación de las pleuras en relación a esa neumonía, ya vamos bien, ¿sí? Bueno, entonces, la consulta del dolor torácico es frecuente, puede ser por un dolor de isquemia miocárdica, que era nuestro supuesto paciente, ¿sí? Que puede ser por un angor o angina de pecho o propiamente dicho por un infarto agudo de miocardio. Bien. Otra causa que puede estar dando dolor es el pericardio no duele, la pericarditis aguda. La pericarditis es la inflamación, ¿no es cierto?, en realidad de las hojas, la parietal y la visceral que rodean al corazón, que podrá ser de causa viral, de causa urémica, los pacientes renales, la insuficiencia renal aguda cuando cursan con urea elevada, puede generar dolor, ¿sí? Una pericarditis aguda, una inflamación del pericardio. Enfermedades sistémicas, lupus, artritis, pueden también generar pericarditis aguda. Ya son más raras, pero existen, son patologías a tener en cuenta. La tuberculosis también te puede estar generando una pericarditis. Y no lo puse acá, las neoplasias también, neoplasias, tumores, ¿sí? También pueden generar dolor, mejor dicho, inflamación del pericardio, pericarditis. Luego, saliendo del pericardio, otra causa de dolor torácico, además de lo que es el infarto o la angina, tenemos las otras estructuras importantes y relevantes, es la aorta. La aorta puede sufrir un aneurisma de aorta, una dilatación y un aneurisma, es como que se genera una hojita en paralelo, ¿no? Póngale que es la aorta y comienza como a disecarse, se hace un trombo y eso comienza a disecar. Va disecando, 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 es un dolor terrible que también tiene sus características y bueno, obviamente es una emergencia con alta mortalidad, una embolia de pulmón, por ahí va a ser más rara una consulta, pero puede ser un una causa, y causas gastrointestinales, lo que ya habíamos dicho, ¿no? De dolor torácico de causa gastrointestinal. Un reflujo gastroesofágico que te genere una esofagitis aguda o una esofagitis crónica que también te va a dar un dolor retroesternal bastante característico y que hay que hacer el diagnóstico diferencial si es un dolor de causa esofágica o es un dolor de causa cardíaca. En general, no, ese dolor, si es por una esofagitis, no va a calmar con un nitrito o un vasodilatador sublingual. Pero, ojo, existe una excepción, si es un espasmo esofágico, puede calmar. Entonces, pero bueno, ya nos vamos metiendo muy finito, ¿no? Vamos más o menos. Otro motivo frecuente de consulta de dolor es el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? Dolor, cefalea. Nuevamente, acá también, inicialmente, ante un paciente que consulta por cefalea, uno deberá dividir las aguas. Estamos ante un proceso benigno que no pone en riesgo la vida del paciente, es una cefalea como la mayoría de las cefaleas no ponen en riesgo la vida del paciente, pero hay un pequeño porcentaje que sí y que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Si estamos ante un proceso benigno, diferenciar si estamos ante un proceso benigno o ante un proceso grave que pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, la cefalea, un poquitín, ¿por qué puede aparecer la cefalea? Bueno, puede aparecer porque existe distensión, tracción, dilatación de arterias intracraneales o de arterias extracraneales, de venas intracraneales o de vainas durales, compresiones, inflamaciones, traumatismos musculares, tanto craneales, pero hablando de los músculos, ¿no? Craneales o cervicales, pueden ser causales de cefaleas. Obviamente la irritación meningia es causal de cefalea, las meningitis, las meningoencefalitis, y obviamente procesos que aumentan la presión intracraneal. Bien. Entonces, habíamos dicho ya que ante un
motivo de consulta frecuente, otro motivo frecuente de consulta, que es la cefalea, deberemos hacer el gran diagnóstico diferencial y ver si estamos ante una cefalea de características benignas o una cefalea que pone en riesgo la vida del paciente en lo inmediato o próximo inmediato. Bien, nuevamente tendremos en cuenta el ALICIA, la aparición, la localización, la intensidad, las concomitancias, las irradiaciones y las atenuancias. Bien, las formas frecuentes clínicamente de cefalea serán una migraña o la jaqueca, que le dice la gente, que en general es de característica pulsátil. La gente te dice, pulsa la cabeza, es recurrente, tiene características siempre más o menos, recurre más o menos en el mismo tiempo, en la misma forma. El paciente ya sabe cuando le está por dar un ataque migrañoso. Muchas veces se acompaña de un estado nauseoso y hasta de vómitos también. Bien. Cefaleas en racimo, otro tipo de cefaleas que pueden manifestarse, que se le llaman racimos porque aparecen 1, 2 o 3 crisis en un día. Esto le dura 4 semanas, es decir, 1 mes a 2 meses, y luego eso pasa y durante un año el paciente no tiene cefaleas. Por eso se le llama en racimo, como un racimo de cefaleas y luego sin síntomas. Cefalea de tensión, en general se va a dar en pacientes con gran carga tensional, con cuadros depresivos, a veces son manifestaciones de depresiones, el paciente dice que tiene como que comprime la cabeza, como una cincha que le aprieta. Cefaleas post-punción lumbar, puede aparecer a los 2 días de la punción lumbar y a veces hasta más días todavía, que uno por ahí no lo tiene en cuenta, no lo relaciona, ¿sí? Puede aparecer una cefalea post-punción lumbar. Puede aparecer una cefalea post-conmoción, por ejemplo, un accidente de tránsito y el paciente luego de que pasa el evento agudo tiene cefaleas, hay que relacionarlo con esto post-conmoción, post-accidente, y puede estar acompañado de vértigo y de alteraciones de la memoria. Nuevamente volvemos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, la aparición, la localización, la intensidad, las concomitancias, ¿no? Vértigo, alteraciones de la memoria, hacia dónde se irradia, si es un dolor, a veces los pacientes lo tienen en un lugar y te dicen, se me irradia, lo tengo acá en la zona orbitaria y es todo un dolor que lo tengo acá, ¿no? Irradiación, y con qué se atenúa. Bien, obviamente hay vasculitis, que son cuadros sistémicos que afectan grandes arterias, y una de ellas puede ser la arteria temporal y puede ser una causa de cefalea, arteritis de la temporal, cefalea por tumores cerebrales, que gracias a Dios son los menos frecuentes, pero por supuesto que son los que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Que puede ser un dolor intermitente, sordo, profundo, el paciente dice que lo tiene, no, superficial, bien adentro, y puede estar acompañado de náuseas y de vómitos, y muchas veces esa cefalea aumenta con los cambios posicionales de la cabeza o con el ejercicio. Bueno, obviamente las meningoencefalitis pueden cursar con cefalea, la inflamación de las meninges. Cuadros de hipertermia también pueden cursar con cefalea y bueno, y otras causas menos frecuentes. Obviamente, por ahí acá, no sé si están anotaditas, pero la hemorragia subaracnoidea, ¿sí?, es un cuadro grave que pone en riesgo la vida del paciente, es una urgencia, una emergencia, y la hemorragia subaracnoidea da una cefalea intensa. Muchas veces los pacientes te dicen la peor de mi vida. Bien, sigamos. Acá anoté otras causas de cefalea. Tenemos cefaleas del traumatismo encefalocraneano, cefaleas asociadas a cuadros vasculares, puede ser un cuadro de isquemia que generará un accidente cerebrovascular isquémico o un hematoma intracerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, que algo ya habíamos dicho. Las malformaciones arteriovenosas, pero que aún no se rompieron, también pueden dar cefalea. Cuando se rompen, dan hemorragia subaracnoidea. Las arteritis, ya las habíamos nombrado. Dolores de causa de las carótidas o por causas de la arteria vertebral. Trombosis venosas de los senos.
La hipertensión arterial puede dar cefalea, el consumo de exotóxicos puede dar cefalea, otras infecciones que no sean meningoencefalitis también pueden dar cefalea, otras infecciones alejadas pueden cursar con cefaleas. Obviamente causas generales como un paciente hipoxémico, es decir, falta de oxigenación o hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en sangre, pueden generar, muchas veces cursan con cefaleas, pacientes hipóxicos e hipercámnicos, que van a ser otros pacientes, ¿no? Con por ahí, obviamente, cuadros respiratorios crónicos, los EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchas veces cursan con hipoxemia, son pacientes que están hipóxicos crónicos e hipercámnicos, son retenedores de dióxido de carbono. Y una de las características o uno de los síntomas que refieren es cefalea. Más allá de que por ahí se quedan dormidos, de irritabilidad, nerviosismo, pero la cefalea es bastante característica en estos pacientes hipóxicos e hipercámnicos, ¿sí? Eso de lo que veo yo allá en el tórax. Neuralgias también, neuralgias del trigémino, del glosofaringio, pueden cursar con cefaleas. La hipoglucemia puede cursar con cefaleas, obviamente. Y otras causas que ya las vimos anterior en los otros prácticos, el oído, una otitis media puede cursar con cefalea, obviamente. La afectación de la articulación temporomaxilar también puede cursar con cefalea. Patologías de los senos maxilares pueden cursar con cefalea. Bien, nuevamente acuérdense siempre del buen interrogatorio con la aparición, la localización, la intensidad, la concomitancia, la irradiación y con qué se atenúa. Obviamente ante un cuadro de cefalea, para catalogarlo de una cefalea que, digamos, a ver, ante una cefalea, por ejemplo, la migraña es una cefalea intensa que tiene algunas características que son parecidas a las cefaleas de los cuadros graves. Entonces, ante un paciente migrañoso, para decir que un paciente es migrañoso, para ya ponerle el título de que es una migraña, debemos hacer algunos exámenes complementarios, ¿sí? Hoy por hoy, para poner el diagnóstico o catalogar a un paciente de migrañoso, lo digo a esto porque es bastante frecuente la migraña, uno debe haber descartado causas orgánicas u otras causas de cefalea, ¿sí? Es decir, un paciente con migraña, para ponerle el título de que es migrañoso, necesita algunas imágenes, ¿sí? Sobre todo una angioresonancia sería de máxima, ¿sí? Como para quedarnos tranquilos que ese paciente no le duele la cabeza, por ejemplo, no sé, una malformación arteriovenosa que no se rompió. Nosotros le ponemos el título de migrañoso y resulta que tenía una malformación arteriovenosa que si la hubiéramos pensado y hubiéramos actuado en forma y en tiempo y como corresponde, uno la diagnostica y programa su resolución, no de urgencia, no cuando ya tiene una hemorragia subaracnoidea. Bueno, listo. Motivo de consulta frecuente, la cefalea. Recuerden que en los casos de urgencia, digamos de consulta en la urgencia, menos del 5% o el 5% van a tener una causa grave que pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Bien, sigamos. Otro motivo de consulta, dolor abdominal. Nuevamente tendremos en cuenta el ALICE, la aparición, la localización, la intensidad, la concomitancia, la irradiación y con qué se atenúa, ¿sí? Bueno, recuerden que el abdomen, la gran cavidad abdominal, puede, digamos, ¿dónde vamos a tener receptores? Receptores en el peritoneo parietal, en los plexos espláncnicos, en los mesos, en las formaciones huecas, ¿no? Y las vías de conducción que llevarán esta información y este estímulo va a estar dada por el nervio frénico, por los últimos intercostales, por los plexos espláncnicos y por el plexo del hipogastrio, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Está esto? Bueno, así ante un paciente que consulta por un dolor abdominal, uno nuevamente
con el interrogatorio exhaustivo del síntoma, en este caso del dolor abdominal, deberemos ir aproximando un diagnóstico. Deberemos hacer una gran diferencia. Estamos ante un dolor abdominal de una causa orgánica, de una causa intraabdominal real o una causa funcional. Nuevamente, habrá causas de dolor abdominal que no ponen en riesgo la vida del paciente y causas que sí. Y uno, con el interrogatorio y el examen físico del dolor, deberá ir dividiendo las aguas. Bien, un dolor abdominal puede ser por una causa en la pared abdominal. En general, una causa de la pared abdominal, ¿sí?, es un dolor sordo, es un dolor continuo, es un dolor que aumenta con el paciente de pie, que aumenta con los movimientos y obviamente que aumenta con la presión cuando nosotros hacemos una palpación profunda, pero es un dolor difuso. Luego tendremos dolores profundos, ¿sí?, en donde deberemos indagar en los órganos que tenemos intraabdominales. Así tendremos dolores tipo cólico. El dolor tipo cólico es un dolor que se generará en una víscera hueca. Es bastante característico. La característica de este dolor cólico es un dolor que va aumentando en intensidad, aumenta, llega a una acme de dolor, calma, vuelve a subir, vuelve a calmar. Es bastante característico y se va a dar en obstrucciones intestinales, la más frecuente, en obstrucciones hepatobiliares, ¿sí?, obstrucción biliar, cólico biliar, causas renales, el cólico renal, y apendicular, menos frecuente, que en general es causado por un fecalito. Bien, lo más frecuente es la obstrucción intestinal, ¿sí?, intestino delgado o del intestino grueso. Bien, luego tendremos dolores abdominales, tendremos dolores abdominales dentro de lo que le llamamos profundo de causa por irritación peritoneal, ¿sí? Otra causa es la causa vascular, los dolores referidos, los metabólicos y los neurogénicos. Bien, cuando hablábamos de dolores de causa orgánica, tendremos que hacer el diagnóstico diferencial si estamos ante una obstrucción intestinal por un vólvulo intestinal, por una obstrucción, por un tumor intestinal, por un tumor colónico, por un tumor del recto. Bien, o estamos ante un dolor abdominal de una causa no orgánica. Por ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética tiene un dolor abdominal difuso, intenso, que puede hacernos pensar en una causa orgánica y hasta una causa que tenga una resolución quirúrgica, y ahí por eso les digo, no, en ese caso lo que uno tiene que resolver es la cetoacidosis diabética. Eso sería una causa metabólica y es bastante frecuente. Otra causa metabólica es, por ejemplo, la urémica, es decir, la que se da en un paciente con insuficiencia renal, en general aguda, con una elevación abrupta de la urea, puede dar una irritación peritoneal de causa metabólica, ¿sí?, no quirúrgica, ¿sí?, una causa obviamente médica a corregir, también grave, pero que la resolución no será quirúrgica en este caso. Bien, nuevamente ante el motivo de consulta de dolor abdominal, tendremos que hacer hincapié en cuándo aparece la aparición del dolor, dónde se localiza, cuál es su intensidad, cuáles son sus concomitancias, hacia dónde se irradia y con qué se atenúa. Bien, ¿vamos más o menos? Bueno, nuevamente, ante un paciente que consulta con dolor abdominal, será fundamental nuestras herramientas semiológicas, en donde tendremos el interrogatorio o la anamnesis, donde tendremos en cuenta la edad del paciente, los antecedentes personales, los antecedentes patológicos de este paciente,
un montón se puede decir de esto, es decir, un paciente que es un pan vascular, un paciente que es añoso, o por ahí no tan añoso, pero bueno, con diabetes, con hipertensión, con dislipemia, con obesidad, es decir, que es un paciente que tiene patología vascular, que ya es un paciente que es con una cardiopatía isquémica, por ejemplo, con antecedentes de algún accidente cerebrovascular, secuelar. Uno tranquilamente tiene que pensar que ese paciente, ante un dolor abdominal agudo, si no tiene características bien propias de que es obstructivo, tenemos que pensar en el abdomen agudo vascular, del mismo modo que tuvo patología en las arterias coronarias, patologías en las arterias cerebrales, tranquilamente podemos estar teniendo un abdomen agudo vascular, isquémico, ¿sí? Bueno, luego es bastante frecuente en nuestro medio y en estos tiempos el cáncer de colon. El cáncer de colon, obviamente, hoy por hoy hay estudios para diagnosticarlo precozmente. Hay en edades ya está todo muy estipulado, muy escrito, muy protocolizado de la realización de colonoscopías, ni hablar si tenemos el antecedente familiar de un padre o de una madre con un antecedente de cáncer de colon. Pero bueno, digo, un cáncer de colon puede obstruirse o puede volvularse y puede dar obviamente un dolor abdominal, digamos, causas que pueden generar dolores abdominales, ¿no? Vasculares, obstructivas, bueno, metabólicas ya habíamos dicho, la cetoacidosis diabética, la urémica y otras enfermedades sistémicas que pueden dar dolores abdominales de tratamientos no quirúrgicos. Bueno, obviamente las causas, los cólicos, habíamos dicho el dolor cólico, que es bastante característico y se da cuando tenemos obstrucción de una víscera hueca. Cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal. Obviamente el cólico biliar se acompañará de otros síntomas acompañantes, lo mismo el cólico renal, ¿sí? Que a medida que vayamos avanzando en la carrera y avanzando en semiología, vamos a ir todo lo que es la semiología del aparato digestivo. Pero bueno, hay ciertas cuestiones bastante características de estos dolores que con el interrogatorio y el examen físico muchas veces nos acercamos bien cerquita al diagnóstico. Habrá patologías que, por supuesto, en casi todas estas cuadros abdominales lo acompañaremos de un pedido de un laboratorio para ver cómo está el hematocrito, cómo están los glóbulos blancos, ¿sí? Muchas veces hay cuadros clínicos que se van a acompañar de fiebre, por ejemplo. Por eso también es importante las edades. El cuadro de una apendicitis aguda es más frecuente en las personas, en los pacientes jóvenes, en los adolescentes, en los niños. Una patología obstructiva por un cáncer de colon va a ser más frecuente en pacientes adultos y adultos, aunque hoy por hoy lamentablemente en adultos jóvenes también, pero bueno, es más frecuente en pacientes más entrados en edad. Una apendicitis es más frecuente en los niños. Y obviamente uno ante el paciente, el interrogatorio, el examen físico, que es muy importante, sobre todo a la palpación y a la percusión de ese abdomen y a la auscultación de ese abdomen, vamos a sacar datos muy importantes. Bueno, con ese diagnóstico presuntivo pediremos un laboratorio que nos ayudará. Si es necesario, pediremos una ecografía, buscando, por ejemplo, si estamos sospechando un cólico, un dolor cólico, pensamos en una vía biliar, dolor cólico, hipocondrio, se acompaña de ictericia, se acompaña, es decir, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos, ¿no? Conjuntivas y mucosas amarillas por aumento de bilirrubina. Ni hablar si el paciente nos comenta que tiene la materia fecal blanca, entonces vos tenés un síndrome coledociano. Lo habíamos hablado a eso, es decir, nosotros ya vamos juntando cosas que vamos sumando, ¿no? Es un dolor localizado en el hipocondrio, de características cólicas, características del dolor, ¿no? Que se acompaña de ictericia, se acompaña de coluria, que era la orina bien oscura, ¿no? Y de acolia. Hacemos un laboratorio, tenemos leucocitosis, el paciente puede tener fiebre o no, después veremos si es una
un cólico biliar y nada más, o es una colecistitis, ¿sí? Que ya es un cuadro, una obstrucción biliar que genera un cuadro infeccioso, ¿sí? Entonces, uno y de acuerdo a cómo vayamos evolucionando en el interrogatorio y en el laboratorio, nuestros métodos complementarios, iremos haciendo diagnóstico y llegaremos a la conclusión si es un abdomen agudo médico, que lo trataremos nosotros como médicos clínicos, con tratamiento sintomático y tratamiento antibiótico si es necesario, o si es quirúrgico, ¿sí? Bien, bueno, más o menos, chicos, esto es semiología, motivo de consulta, dolor, ¿no? Ya hablamos del dolor torácico, de la cefalea, del dolor abdominal. Siempre un paciente que consulta por dolor es un síntoma, es subjetivo, pero es un dato, pero es muy importante. Nosotros como médicos tenemos que sacarle el mayor provecho a toda la información que podamos recabar. Bueno, mínima colaboración a este tema. Sé que hay unos teóricos buenos de este tema, véanlos, no se pierdan, no se queden, vayan más o menos al día, ¿sí? Porque se supone que, bueno, toda esta situación en algún momento pasará y tendremos la posibilidad de evaluar pacientes. Hoy no encontré pacientes que me colaboren, bueno, nos estamos viendo, comisión 6 y 9, cuídense.